nuestro trabajo es de influencias de sonidos binaurales en la visión estereoscópica y vamos a proceder a la primera voy a ser yo que voy a explicar la introducción, luego a continuación será materia de métodos que lo explicará Lorena, resultado de discusión lo explicará Maggie y con los casos clínicos y las conclusiones de los casos clínicos y el trabajo entero lo explicará nuestra compañera Lorena. Los ritmos y hábitos de vida de la sociedad repercuten sobre la salud visual y hacen que cada día más pacientes acudan a nuestras consultas optométricas, buscando una solución a sus problemas visuales. La terapia visual clásica se centra exclusivamente en solucionar la sintomatología. Sin embargo, la terapia visual comportamental va más allá de solucionar una serie de síntomas, busca el origen del problema y actúa sobre él. Por ello, durante el entrenamiento visual se va a trabajar con estimulación vestibular y propioceptiva, además de prestar especial atención al desarrollo motor. Si prestamos atención a la anatomía cerebral, a lo largo del troncoencéfalo y de la corteza cerebral se van a producir conexiones entre la vía visual y la vía auditiva, donde se produce el intercambio de información. Existen estudios sobre la eficacia de la vía visual y la vía auditiva y su afectación en las distintas funciones cerebrales, pero pocos estudios que relacionen ambas vías. En base a las conexiones existentes entre las dos vías, creemos que la estereosis y por consiguiente todas las habilidades visuales relacionadas podrían verse modificadas empleando estimulación auditiva binaural. Vale, a continuación pondremos los objetivos del trabajo. En primer lugar, será conocer en mayor profundidad las conexiones existentes entre la vía visual y la vía auditiva para determinar hasta qué punto influyen la una sobre la otra. En segundo lugar, es determinar si la estimulación auditiva influye en las habilidades visuales, centrándonos en la estereosis por ser el mayor grado de visión binocular. Y, por último, conocer si los cambios se mantienen en el tiempo para poder valorar si la posibilidad de incorporar esta terapia con la terapia visual. Una vez expuestos los objetivos, explicaremos la temática. La vamos a dividir en tres bloques principales. En primer lugar, la vía visual, en segundo lugar, la vía auditiva y en tercero, las ondas. Comenzaremos explicando la vía visual, que recoge información procedente del exterior y la transmite y sintetiza los lóbulos occipitales. Y por último, emite una respuesta ante un estímulo visual comunicándose con el sistema nervioso central. Existen dos principales vías dentro de la vía visual, la vía retinocortical y la vía retino-subcortical. La vía retinocortical, el 80% de la información llegará al corte visual, mientras que la vía retino-subcortical, el 20% de la información no llegará al corte visual, sino que se relacionará con núcleos específicos del sistema nervioso central. La primera estructura de la vía retinocortical es la retina. Esta capta información procedente del exterior y la llevará al quiasma óptico a través de los nervios ópticos. A continuación, a través de las cintillas ópticas, llegará información al cuerpo geniculado lateral. En este núcleo se integra información, recogiendo información con otras vías visuales, hasta el córtex visual. El córtex visual llevará a su vez información al resto de lóbulos que están a su alrededor, formando tres vías principales, la vía dónde, la vía qué y la vía cuándo. A nivel de las cintillas ópticas bifurcará la vía retinocortical, subcortical. El 20% de la información visual irá por esta vía y conectará con núcleos integradores del sistema nervioso central. La imagen recibida de cada ojo es procesada en el córtex visual y fusionada como una única imagen que tenga el sentido y relieve de profundidad del entorno que les rodea. Definimos entonces la estereosis como la percepción que resulta de la capacidad del sistema visual de localizar en el espacio los objetos a partir de la disparidad binocular. Para poder fusionar esta única imagen, la información recibida por cada uno de los ojos, necesitamos que la superposición binocular de los campos monoculares, la decusación parcial de las fibras visuales y, por último, la coordinación de los movimientos oculares. Seguidamente procederemos a explicar la segunda vía, que es la vía auditiva.
La fisiología de la audición está encaminada a conducir las ondas sonoras, desde el oído externo hacia los epitelios sensoriales en el órgano de córtex. La onda sonora es amplificada y modificada a energía mecánica sonora en el oído medio y transformada en impulso eléctrico en el oído interno, para conducirlo hasta el lóbulo temporal por la vía auditiva. La vía auditiva es una vía compleja, tanto en su forma como en sus interconexiones, produciéndose entre cruceamientos de información desde un oído a otro. Entre un oído y otro. En el trayecto de la vía auditiva se va a relacionar la audición con otros centros de información. A lo largo de ella podemos destacar 5 sinapsis principales, que serían el ganglio espiral, los núcleos cocleares, los tubérculos cuadrigémenos posteriores, el cuerpo geniculado medial y, por último, en la corteza auditiva. Vale, posteriormente presentamos un esquema de cada una de las neuronas de la vía auditiva, en las que se producen conexiones con otros centros principales de integración visual. En primer lugar tenemos los núcleos cocleares, que realizarán sinapsis con la sustancia reticular, a través del subnúcleo llamado formación olivar superior. En segundo lugar, se intercambia información entre los tubérculos cuadrigémenos posteriores, con información auditiva, y los tubérculos cuadrigémenos posteriores con información auditiva, y los tubérculos cuadrigémenos anteriores que llevan información visual, tanto del derecho como del izquierdo. Y, en último lugar, el cuerpo geniculado medial, que conectará con el sistema vegetativo, a través del sistema límbico y la corteza visual, concretamente con el área V2. En resumen, observamos que las conexiones entre ambas vías se producen en 4 áreas principales, que serían la sustancia reticular, los tubérculos cuadrigémenos, el cuerpo geniculado y la corteza visual. A lo largo de las conexiones de las dos vías se van a modificar y potenciar las siguientes funciones visuales: motilidad ocular, la acomodación, la postura de emergencias y la estereosis. Por último, comentaremos el último apartado, ondas. La onda cerebral es la actividad eléctrica producida por el cerebro. Existen 4 tipos principales de ondas cerebrales, como explicaron mis compañeras en el estudio de fototerapia. En nuestro trabajo, solamente destacar la onda beta. Su frecuencia oscila entre 14 y 30-35 Hz. Esta onda se produce en estados de conciencia y de máxima atención. Una de las formas que podemos modificar las ondas cerebrales es a través de los sonidos binaurales. El sonido binaural se produce cuando dos sonidos de igual intensidad y diferente frecuencia en pocos hercios entran por ambos oídos. Por ejemplo, si estimulamos al oído derecho con una onda de 90 Hz y el oído izquierdo con una onda de 60 Hz, la onda resultante, a ver si sale, serán 30 Hz. Esta onda, cuando se encuentra dentro del rango audible, la llamamos batidos. La información es captada por el sistema reticular, la sustancia reticular, que es la encargada de armonizar el sonido binaural con las ondas cerebrales. A continuación, mi compañera Lorena explicará la parte de máquina de micro. Gracias, Carmen. Hola, buenos días. El estudio realizado tiene una muestra de 16 pacientes, de los cuales 9 eran hombres y 7 mujeres. Las edades de estos pacientes estaban comprendidas entre los 7 y los 49 años de edad, con una edad media de 31 años. Como pueden ver en el gráfico, el error refractivo más común que encontramos fue de hipermetropía y astigmatismo, con un 40,65%, seguido de miopía y astigmatismo con un 28,15%, un 25% de hipermetropía y un 3,1% tanto para astigmatismo puro como en miopía. Antes de comenzar el estudio definimos unos criterios de inclusión. Podían participar sujetos de cualquier edad mientras comprendieran las instrucciones que les íbamos a dar. Estos pacientes debían de tener estereosis, pero que se encontrara reducida para poder tener rango de mejora. Debían de ser pacientes sin patología en la vía auditiva ni en la vía visual y que tuvieran una audiometría inferior a 25 decibelios para que la estimulación que fuesen a recibir fuera audible. Y por último, pacientes sin medicación asociada a la vía visual o a la vía auditiva. Durante el estudio utilizamos diferente instrumental de gestión, evaluación y estadística. En
diseñamos fichas específicas para el estudio. Se diseñaron fichas para la evaluación optométrica, para la evaluación audiométrica y también fichas para la recogida de datos en la simulación. Y en cuanto al material de evaluación como material audiométrico, utilizamos un audiómetro para realizar las audiometrías y comprobar que todos los pacientes tienen una audición dentro de la norma. Y como material optométrico utilizamos el material que acostumbramos a utilizar para realizar cualquier examen optométrico. Destacar que para la medida de la estereopsis, para cerca utilizamos el test de NEO, que es un test que mide estereoagudeza entre 480 y 15 segundos de arco, y para lejos utilizamos la herramienta del software CoiVision para la medida de la estereopsis. El CoiVision es un software de diagnóstico y de terapia visual, en el que se pueden entrenar tanto habilidades visuales, como pueden ser los movimientos oculares, la visión central periférica, como entrenamiento perceptual, como puede ser la lógica, la memoria visual o la discriminación visual. Además, este software contiene una herramienta de estimulación binaural, que es la que utilizamos en nuestro estudio. Esta es la pantalla principal del software, donde podéis observar todas las habilidades que se pueden entrenar con él. Y por último, utilizamos la herramienta SPSS como programa informático para analizar los datos obtenidos y darles valor estadístico. Y el programa de Excel para la elaboración de tablas y gráficos. Ahora os voy a contar el protocolo de actuación que llevamos a cabo para realizar el estudio, donde seguimos un protocolo estandarizado para todos los pacientes. Al comenzar, se les hizo entrega de un consentimiento informado donde daban su autorización para recibir la estimulación binaural. Y también se les entregó un cuestionario a modo de anamnesis para conocer su historia ocular y su historia auditiva. A continuación, se les realizó el examen audiométrico para descartar problemas de audición y se les realizó el examen visual completo, donde se evaluaron todas las habilidades visuales, como son el estado refractivo, el estado oculomotor, el binocular, el acomodativo y la salud visual. Una vez evaluados, se les sometió a estimulación con ondas beta binaurales del software CoiVision. Para eso situamos al paciente sentado con los ojos cerrados y los auriculares colocados. Recibieron una estimulación durante 5 minutos en caso de ser menores de 10 años y también o bien 7 minutos en el caso de ser mayores de esa edad. Como ha explicado Carmen, existen conexiones entre la vía auditiva y la vía visual a nivel de troncoencéfalo y corteza. Por ello decidimos solamente comparar las habilidades que estaban relacionadas con esas conexiones, como son la estereopsis, la postura referencial, la amplitud de acomodación y la motilidad ocular, tanto los seguimientos como los acálicos. Estas habilidades se evaluaron inmediatamente después de recibir la estimulación y se volvieron a evaluar a los 10 minutos para comprobar si los posibles cambios se mantenían en el tiempo. A continuación voy a explicaros el análisis estadístico que realizamos y que utilizamos con el programa SPSS, como ya os hemos comentado. En primer lugar, para analizar los datos se comparan los valores medios obtenidos al inicio del estudio tras la estimulación y a los 10 minutos de cada una de las habilidades para poder hacer un contraste de hipótesis, que las definimos como hipótesis nula o H sub 0, en el que las medias de las variables son las mismas al inicio, tras la estimulación y a los 10 minutos. E hipótesis alternativa o H sub 1, en el que las medidas tras la estimulación y a los 10 minutos sí que varían significativamente respecto a la medida inicial. Para aceptar la hipótesis se comparan los valores medios con el p-valor. Si el p-valor es menor de 0,05, con un 95% de nivel de confianza se acepta la hipótesis alternativa H sub 1 y rechazamos la hipótesis nula. Esto quiere decir que con el tratamiento se han producido cambios. Además, realizamos un segundo contraste de hipótesis de Kolmogorov-Smirnov para saber si los datos que teníamos se ajustaban a una distribución normal o no. Si se ajustaban a una distribución normal, aplicábamos el test de ANOVA, y si no se ajustaban a una distribución normal, utilizábamos el test de Wilcoxon. Y a continuación os dejo con Maggie, que continuará con los resultados de la estadística. Fototerapia.
simplemente diciendo que es medida en segundos de arco y que un valor perdón, más bajo de la estéreo significa que la habilidad ha mejorado. Empezamos con la estereosis en visión próxima, partíamos de un valor inicial de 148,13 segundos de arco, inmediatamente tras la estimulación obtuvimos una media de 135 y a los 10 minutos alcanzamos una media de 112,50. Contrastamos los resultados y el valor nos salió estadísticamente significativo. En cuanto a la estéreo en visión lejana, partíamos de una media de 146,25. Tras la estimulación alcanzamos una media de 132,5 y a los 10 minutos obtuvimos un resultado de 121,25. En este caso, a pesar de la evidente mejora que se ve en la gráfica, al contrastar las hipótesis no salieron estadísticamente significativos. En cuanto a la motilidad ocular, nosotros le dimos una escala de valor a los seguimientos y a los acádicos que iba de 1 a 4, donde 1 era malo, 2 regular, 3 bueno y 4 muy bueno. En cuanto a los seguimientos, partíamos de una medida inicial de 3,19. Tras la estimulación alcanzamos una media de 3,31 y la puntuación a los 10 minutos fue de 3,38. En este caso vemos que también mejoran, pero los resultados no fueron estadísticamente significativos. En cuanto a los acádicos, vemos que no hay cambio en los resultados entre la medida inicial y tras la estimulación, pero sí hubo una mejora a los 10 minutos, alcanzando una puntuación de 3,38. En este caso contrastamos las hipótesis y sí obtuvimos un resultado estadísticamente significativo. En la amplitud de acomodación acá vemos dos líneas porque la línea celeste representa el ojo derecho y la línea roja representa el ojo izquierdo. Partíamos de una media inicial de 7,15 dioptrías de acomodación para el ojo derecho y 7,76 para el ojo izquierdo. Inmediatamente tras la estimulación la media fue de 8,6 y 8,7 y a los 10 minutos obtuvimos un equilibrio entre ambos ojos de 9 dioptrías, es decir, los dos terminaron acomodando por igual. A pesar de la relevancia de este dato, tampoco resultó estadísticamente significativo. En cuanto a la postura de emergencias, medimos tanto las desviaciones horizontales como verticales en visión próxima y en visión lejana. Los valores que vemos positivos corresponden a una desviación endo y los valores negativos se corresponden con una desviación exo. Partíamos de una media inicial de 0,33 dioptrías prismáticas de endodesviación. Inmediatamente tras la estimulación la media fue de 0,10 en postura exo y a los 10 minutos obtuvimos una media otra vez endo de 1,23 dioptrías prismáticas. Esta variación no resultó estadísticamente significativa en ninguno de los casos. En cuanto a visión lejana, también en desviación horizontal, partíamos, bueno, siempre tuvimos una tendencia, o sea, unas desviaciones endo, pero con ligera tendencia a orto. El valor inicial fue de 2,93 dioptrías prismáticas de media. Tras la estimulación obtuvimos una media de 2,06 y a los 10 minutos alcanzamos un valor de 1,54 dioptrías prismáticas. Aún así, el contraste de las hipótesis salió no estadísticamente significativo. En cuanto a las divergencias verticales, en visión próxima ya partíamos de un valor muy bueno, que es un valor orto. Hubo un cambio de media tras la estimulación de 0,26 y a los 10 minutos obtuvimos un valor de media de 0,06. En este caso tampoco la estimulación estaba influyendo en esta habilidad, con lo cual no tuvimos resultados estadísticamente significativos. En este caso, en la desviación vertical en visión lejana ocurre prácticamente lo mismo que en el caso anterior, casi no hay movimiento, pero bueno, partimos de una postura orto. Tras la estimulación tuvimos una media de 0,14 dioptrías prismáticas y volvimos a una postura orto a los 10 minutos. Como los cambios en contraste de hipótesis no sale estadísticamente significativo, por lo cual tampoco se está haciendo mucha influencia en esta habilidad. Bien, una vez vistos los resultados, vamos a analizarlos y nos dimos cuenta que inmediatamente tras la estimulación no hay cambios significativos en ninguna de las habilidades. Pero sí, a los 10 minutos de la estimulación vimos que los cambios que se produjeron ahí.
Nosotros pensamos que es porque cuando estamos haciendo un entrenamiento funcional donde se aprecia un cambio en la onda cerebral, el sistema necesita un tiempo determinado para volver a ajustarse y lograr el equilibrio. Entonces pensamos que puede ser por eso. Por ejemplo, en un tratamiento de neurofeedback, los cambios de la onda cerebral se aprecian entre los 15 y los 40 minutos después de haber estimulado. Y en una meditación se alcanza un pico alfa o un pico gamma entre los 30 y 40 minutos después de la estimulación. Bien, bueno, a modo de resumen, los cambios que salieron estadísticamente significativos fueron en la estereopsis en visión próxima y en los sacáridos. Y los cambios muy importantes para nosotros, pero no estadísticamente significativos, fueron en la estereopsis en visión lejana, los seguimientos, la amplitud de acomodación y la postura de emergencia. Vamos a ver una por una. En cuanto a la estereopsis, vimos que mejoraba en visión próxima y en visión lejana en los momentos que habíamos planteado. Pero el cambio más significativo fue en visión próxima a los 10 minutos. Nosotros pensábamos que esto podía ocurrir porque estamos estimulando en zonas donde la vía visual y la vía auditiva comparten información, entonces esperábamos una mayor probabilidad de cambios. En cuanto a la motilidad ocular, los seguimientos mejoraron tanto tras la estimulación como a los 10 minutos, y los sacáricos tuvieron su pico de mejora a los 10 minutos. Nosotros también esperábamos un resultado así porque los sacáricos automáticos se producen en los tubérculos cuadrigéminos. Como comentó Carmen, también es otra de las áreas donde se unen la vía visual y la vía auditiva, con lo cual esperábamos resultados positivos ahí. En cuanto a la amplitud de acomodación, vimos que el ojo derecho y el ojo izquierdo mejoran, tanto tras la estimulación como a los 10 minutos. Pero para nosotros quizá no fue el dato más importante la cantidad de dioptrías que acomodaba cada ojo por separado, sino que logramos un equilibrio a los 10 minutos entre los dos ojos, acomodaban la misma medida. Para nosotros esto es importante porque, bueno, para localizar un objeto necesitamos que los dos ojos lo vean por igual, y con lo cual podemos lograr una estereogénesis mejor. En los mayores de 40 años fue otro cambio muy sorprendente, no nos lo esperábamos, que la amplitud de acomodación mejoraba de una manera muchísimo más acusada. Encima, bueno, es un caso más difícil porque son pacientes que están comenzando con la presbicia y precisamente ahí es cuando empiezan con problemas de enfoque, y a nosotros nos sorprendió gratamente, era un dato que no esperábamos, pero que queríamos destacar. Estamos estimulando en vías de corrección con el sistema vegetativo a través del sistema límbico, por eso creíamos que podíamos influir sobre esta habilidad. Y en cuanto a la postura de emergencias, vimos que tanto las horizontales como las verticales, en lejos y en cerca, ni han mejorado ni han empeorado, simplemente se movieron dentro de la norma. También consideramos que eso es un dato positivo. Y bueno, a continuación les hablará mi compañera Gloria, que les va a presentar 3 casos clínicos muy interesantes y va a concluir el trabajo. Hola, buenos días. Gracias, Mabel. Yo soy Gloria y os voy a hablar de los casos clínicos y las conclusiones a las que hemos llegado tras el proceso de estudio que mis compañeras y yo hemos realizado y os han presentado con anterioridad. Os voy a presentar 3 casos clínicos de sujetos que realizaron el estudio y en vista de los resultados positivos que obtuvimos les ofrecimos la posibilidad de someterse a este entrenamiento visual y auditivo. El protocolo de actuación fue el siguiente: un examen visual y auditivo completo, un entrenamiento visual con vectogramas analógicos en visión lejana y binaural, ambos simultáneamente con el programa Coivision durante 5 días consecutivos con una duración de 7 minutos, ya que todos los participantes eran mayores de 10 años. La medida de las 4 habilidades escogidas, al igual que en el estudio, a los 10 minutos de finalizar la estimulación cada día de entrenamiento, que son la estereopsis en visión lejana y en visión próxima, la postura emergencial, la amplitud de acomodación y la motilidad ocular, y un examen final visual a los 10 días de terminar el entrenamiento para observar si los cambios se mantenían o no en el tiempo. En el primer caso, nos encontramos con un varón de 24 años con la siguiente historia ocular: endotrópico desde el nacimiento,
intervenido con toxina botulínica, tras la operación quedó un desequilibrio residual de 25 de hiperforia del ojo derecho. Actualmente está tratado con terapia visual y como consecuencia la desviación ya no está. Es alérgico a gramíneas y a polvo. En la historia familiar hay antecedentes de estrabismo, ambliopía, hipermetropía y astigmatismo. Y en la historia auditiva, clínica y familiar no encontramos datos reseñables. En el examen inicial podemos observar las medidas de todas las habilidades evaluadas y resaltadas en amarillo las habilidades que se encuentran por debajo de norma. Estas son la estereopsis en visión lejana y en visión próxima, en la postura de divergencias, tanto en visión lejana como en visión próxima, y el rango de divergencias. En el examen final, a los 10 días de terminar el entrenamiento, se evalúan las mismas habilidades que en el inicial. En este caso, destacamos en naranja las habilidades que han sufrido algún tipo de modificación, que son la estereopsis en visión lejana, la postura divergencial, subjetiva, y el rango de divergencias. Aquí, ya está, parecido, perdón. Aquí resumo una tabla comparativa de las 4 pruebas seleccionadas en los 3 momentos de medida. Añadimos las pruebas realizadas al final del entrenamiento para seguir la evolución de los cambios. Destacados en verde, ahora, perdonad. Destacados, bueno, pues esta es la tabla comparativa, examen inicial, final de entrenamiento y examen final. Destacados en verde, que es lo que ya ahora, ¿vale? Vemos las variaciones que ha habido durante este proceso. En la serie en visión lejana, el cambio se produjo en el periodo de descanso hasta la revisión final, es decir, desde terminar los 5 días de entrenamiento hasta que volvimos a realizar el examen a los 10 días. En la postura vergencial varió de endo a ortofolio. En la amplitud de acomodación se igualaron entre ambos ojos, encontramos el equilibrio. Y en el rango de divergencias, donde se pudo valorar o incluso aumentó el rango. Todos los cambios encontrados son positivos. En el caso clínico 2, encontramos a un varón de 44 años, miope alto, intervenido hace 3 años de desgarros retinianos, con láser, usuario de lente de contacto y gafas desde la adolescencia. En la historia familiar se encuentra su madre, miope, magna, y en la historia auditiva clínica y familiar clínica no hay datos significativos. Aquí nos encontramos otra vez la tabla de examen inicial, que se evaluó todas las habilidades, y señalados en amarillo los valores que se encuentran fuera de norma. En estereopsis en visión lejana y próxima, en postura de divergencias objetivas, tanto en visión próxima como en visión lejana, y en el rango de divergencias. En el examen final, a los 10 días, vemos donde, resaltado en naranjita, se ven donde ha habido variaciones, que ha sido en estéreo en visión lejana, en la postura de divergencias objetivas medidas con cover test, en la postura de divergencias medida con MADOS y en el rango de divergencias. En la tabla comparativa, otra vez resaltadito en verde, vemos la evolución de esos cambios en los 3 momentos de medida. En la anterior visión lejana, que comenzó con 80 segundos de arco, pasó a 40 y terminó en 60. En la postura de divergencias en visión próxima, que se encontraba fuera de norma, 13 de EXO, y al final ya estaba dentro de norma, 6 de EXO. Y en el rango de divergencias en visión próxima, los valores estaban muy por debajo de la norma y ya se encuentran tendiendo hacia la normalidad. En el caso clínico 3, presenta una mujer de 26 años, exotrópica desde la infancia, intervenida con toxina botulínica del ojo derecho, con un desequilibrio residual de 25 de exotropia alternante y 8 de hipertrofia del ojo izquierdo. Usuaria de lentes de contacto de gafas desde la adolescencia. En la historia familiar hay casos de estrabismo, hipermetropía y astigmatismo alto, y también hay un caso de hipotiroidismo. En la historia auditiva y clínica, la paciente no presenta datos. En la tabla inicial
vemos los valores que estaban fuera de norma o más bajitos de lo esperado, como la motilidad ocular, porque ella tiene una calidad de 3, con precisión de 3, que es buena, pero se podría mejorar. En la estereopsis en visión lejana, están fuera de rango tanto en visión lejana como en visión próxima. En la postura de divergencias y en el rango de divergencias también se encuentran fuera de norma. En el examen final, a los 10 días, las variaciones han mejorado, las variaciones que hemos encontrado son positivas tanto en segmentos isacálicos, en estéreo, en visión lejana y en visión próxima, y en la postura de divergencias medida con MADOS. Aquí tenemos la comparación de los tres momentos, y en la estereopsis en visión lejana pasamos de unos valores mayores de 200 segundos de arco a 140, pero lo más destacable es la estereopsis en visión próxima, donde ella comenzó con una estereo de 120 y terminó con una estereo de 15 segundos de arco. En la postura de divergencias podemos ver cómo la paciente suprimía y no se pudo valorar, y después del tratamiento con estimulación binaural y visual ya encontramos medidas, es decir, no están dentro de los valores normalizados, pero ya la paciente ha dejado de suprimir. Como os he comentado antes, su calidad de movimiento de motilidad ocular era buena, pero conseguimos mejorarla. Y en el rango de divergencias ocurre lo mismo que en la postura de divergencias. No conseguimos medirla al principio porque suprimía, pero luego los rangos de divergencia tendían hacia la norma. Aquí tengo que añadir que hemos tenido la oportunidad de medirle otra vez la estereopsis en visión próxima, después de 3 meses de terminar el tratamiento, y seguía manteniéndose la teragudeza en 15 segundos de arco. Terminada la exposición de los casos del estudio y de los casos clínicos, llegamos a las siguientes conclusiones. Los sonidos binaurales modifican ciertas habilidades visuales. La estereopsis mejora en visión próxima, los acálicos mejoran en calidad y precisión, la amplitud de acomodación se equilibra entre ambos ojos, la amplitud de acomodación mejora notablemente en mayores de 40 años, la estereopsis en visión lejana, divergencias y seguimientos mejoran positivamente. Las conclusiones derivadas de los casos clínicos son: la estereopsis mejora en visión lejana y visión próxima, la motilidad ocular mejora en calidad y precisión, la postura de divergencia tiende a orto y los rangos de divergencia se amplían. Por lo que, según la experiencia, podemos decir que los sonidos binaurales presentan cambios positivos sobre el sistema visual. Sería conveniente observar si los cambios se producen a largo o corto plazo en el tiempo, y seguir investigando cambios en todo el sistema visual sería imprescindible para poder entender los casos como los binaurales como método de ayuda, como otras líneas de investigación ya pretenden demostrar. Por todo lo expuesto durante la presentación, nos planteamos la siguiente pregunta: ¿podrían usarse los binaurales como herramienta en terapia visual? Pues desde nuestro punto de vista existen indicios positivos, por lo que la respuesta es sí. Muchas gracias por ya terminado, muchas gracias por vuestra presencia y por vuestra atención. Y aprovechando mi minuto de gloria, dar las gracias a todas las chicas de AFRAN y a todos los profesores y colaboradores del COI, ya que sin ellos y sin vuestro apoyo no hubiese sido posible. A Javi, nuestro tutor, o como digo yo, gran jefe, por la confianza en nosotras y el esfuerzo extra que esto le ha supuesto. He de añadir que también le hemos hecho reír y a veces enfadarse un poquito. Y a Antonio, que no está porque creemos que sigue leyendo correos de Madrid. Y a María José, por supuesto, que no está porque se nos pone sensible. Y por último, y termino, lo prometo, a nuestros padres, madres, parejas, amigos, todos los que nos han escuchado, los momentos de euforia y tensión que muchos estáis aquí y entendéis de lo que hablo perfectamente, ¿verdad? Muchas gracias.